En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Ese era nuestro tema durante todo el mes de diciembre. ¿Qué hubiera pasado? ¿Se ha preguntado qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Hemos hablado bastante de eso. Y hoy quiero redondear el tema. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Hablando de un sitio muy especial en la Biblia que se llama Getsemaní. Getsemaní. No sé si al leer la Biblia ustedes se acuerdan de ese pasaje que nos habla de Getsemaní. Getsemaní es un huerto, es un jardín que cuando uno sale de Jerusalén hacia el Monte de los Olivos, uno baja para cruzar el torrente del Cedrón y luego sube y lo primero que encuentra en la planicie es Getsemaní. Es un huerto de olivos muy lindo, muy bello, donde Jesús acostumbraba a ir a orar. Y ahí Jesús pasó sus últimas horas en oración y ahí de su agonía es que vamos a hablar en este día. Y pido al Señor que me dé gracia para compartir este pensamiento con ustedes. Pero antes de hablar de Getsemaní exactamente, quiero pensar lo que aconteció horas antes o días antes, 6 días antes de ese momento especial, unos cuantos días antes de ese momento particular. Entre las cosas que acontecieron fue la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Había llegado a Betania y cuando llegó a Betania, que queda unas 15 millas de Jerusalén, nada más, muy cercano, él iba a entrar a Jerusalén, lloró por Jerusalén por la situación en que se encontraba Jerusalén con muchas dificultades. Es interesante notar que en la Biblia que 3 veces lloró Jesús. Una lloró cuando Lázaro se halló frente a frente a la tumba de Lázaro y él lloró frente a la tumba. Y después hablaremos del tema por qué lloró Jesús ahí, pero lloró en la tumba. La segunda oportunidad que Jesús lloró fue cuando fue llevado venía hacia Jerusalén y vio la ciudad endurecida de corazón, rechazando el amor de Dios, y lloró por esa ciudad diciendo: Jerusalén, Jerusalén, si supiera los días que vienen sobre ti, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Y habló de las situaciones que iban a venir sobre Jerusalén. Y la tercera vez que lloró fue en Getsemaní. Son las 3 oportunidades que él llora, que nos narra la Escritura que él lloró en Getsemaní. Pero antes de ese momento, entra triunfalmente a Jerusalén, victorioso, después de haber llorado, pero la gente, cuando supo que él venía, tomaba palmas y las colocaba en el camino para que Jesús, montado en un pollino de asno, entrara triunfal a Jerusalén. Cuando los líderes religiosos vieron que el Señor entraba de esa manera victorioso, sintieron mucho temor porque dijeron: toda la ciudad se va con él. ¿Qué vamos a hacer? Ellos habían querido eliminar a Jesús, querían tomarlo preso, pero no querían hacerlo en el tiempo de la Pascua, sino un tiempo más diferente. Pero estaba escrito que Jesús tenía que ser sacrificado en la Pascua, así que por más que los líderes religiosos quisieran otra cosa, fueron obligados a ir a ese lugar. Jesús dijo unas palabras cuando entraba a Jerusalén. Dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre le honrará. Ahora, dice Jesús aquí, todo mi ser está angustiado. Es la primera vez que se encuentra a Jesús angustiado. Y la angustia empieza a crecer en su vida. Siempre Jesús había sido un hombre feliz. Nunca se puede pensar de Jesús, de un hombre que nunca experimentó la felicidad. Desde niño experimentó la felicidad y jamás se había sentido angustiado, se había sentido preocupado. Por primera vez en la historia, en la vida de Jesús,
cuando está cumpliendo los 33 años o ha cumplido los 33 años, se siente angustiado y dice, ¿acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Sí, precisamente para afrontarla he venido. ¿Para qué Jesús nació? ¿Para qué Jesús nació en Belén? ¿Para qué? Para confrontar la cruz. Yo decía en los días anteriores que uno no puede pensar en Navidad sin pensar en la cruz. Y digo que uno de los mejores películas que se debieran ver en este día, en estos tiempos de Navidad, no es Navidad, es la Pasión. Si ustedes vieran la Pasión, entenderían por qué nació Jesús. Jesús no nació para disfrutar, Jesús nació para redimir. Jesús nació para dar esperanza a la humanidad. Y La Pasión sería una linda película. Si la tienen en su casa, les animo a que se reúnan con su familia y la vean y recuerdan que Jesús nació para eso. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera nacido? Ahí lo encontramos claramente. Él, después de que dijo estas palabras, se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. En los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan, esos 5 capítulos, nos narra de todo el diálogo que Jesús tuvo con sus discípulos en el cenáculo. Les dio palabras bellas, les inspiró, les motivó, les animó para seguir adelante, les enseñó el valor del amor, por ejemplo. Y él dijo en esa parte de sus capítulos en cuanto al amor, dijo que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es decir, nunca el amor de Dios cesa, siempre nos ama, siempre está con nosotros su amor. Pero no solamente los amó hasta el fin, sino que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos el valor de amarse entre los hermanos. Y ahí en el mismo capítulo 13 de Juan, el verso 33, 34 y 35, dice el Señor Jesucristo que se amen los unos a los otros, todo mi pueblo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, porque se aman los unos a los otros, así como yo los he amado. También Él dijo, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y hablaba de cómo Él ponía la vida por nosotros. Enseñó el valor del amor, enseñó el valor del servicio también. Recordamos que cuando Él llegó al cenáculo, nadie estaba allí para lavarle los pies a los discípulos, y Él saliendo se ciñó la toalla, tomó un lebrillo y lavó los pies a sus discípulos para enseñarles la importancia del servicio, para enseñar la importancia de estar listo para servir, no para ser servido. Los discípulos no entendían esas enseñanzas de Jesús. Inclusive cuando iba a la cruz, los discípulos más tarde, más adelante nos dice que se peleaban entre ellos para saber cuál era el primero. Y Jesús tiene que decirles, no tienen que pensar cuál es el primero, sino piensan quién es el mayor. El mayor en el reino no es el que es servido, sino el que sirve. Y de una y otra manera enseñó el valor del servicio, enseñó el valor de la oración, y dijo a sus discípulos que debíamos de aprender que cualquier cosa que pidiéramos conforme a la voluntad de Dios, la recibiríamos en su nombre si lo haríamos. Declaró que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie iba al Padre sino por Él. También al irse dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Vez tras vez Jesús les dio palabras de ánimo, de aliento. En esas horas que pasó en el cenáculo, usó una analogía muy especial de los pámpanos de la vid, que para poder llevar fruto tenían que permanecer, el pámpano tenía que permanecer unido a la vid. Si no permanecía unido a la vid, no podría llevar fruto. Y dijo, de esta manera os hablo para que entiendan, la manera de llevar fruto en la tierra es permaneciendo en mí. No solamente teniendo una religión, sino permanecer en nuestra íntima relación con Él. Además de eso, les enseñó a confiar en Él. Le dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También en un momento muy especial, hay muchas lecciones que uno aprende de esos 5 capítulos, del 13 al 17 de Juan. Hay muchas enseñanzas bellas, pero de repente, en un momento inesperado, desnudó su corazón delante del Padre y comenzó a orar a su Padre. Dijo, Padre, quiero que donde tú estás, la gloria que yo tuve contigo,
la vuelva a tener y yo voy a ti, Padre. Y en esa oración, en el capítulo 17 tan bella de Juan, oró porque sus discípulos fueran guardados del mal. Oró para que sus discípulos fueran guardados del poder del Satán. Oró para que sus discípulos fueran santos, para que sus discípulos fueran uno, para que sus discípulos se amaran. Tantas cosas aprendemos en ese ambiente. Y en medio de ese ambiente, al terminar la reunión en el cenáculo, después de haber partido el pan, después de haber dado la copa a los discípulos y haber participado de lo que denominamos hoy la cena del Señor, cantaron un himno y le dijo a sus discípulos: vamos, la hora ha llegado. Y cuando él dijo la hora ha llegado, cruzó el torrente del Cedrón, como lo dije antes, y pasó rumbo hacia el monte de los olivos y entró a Getsemaní, como él siempre acostumbraba a ir a ese lugar. Observé esta mañana cuando estaba estudiando la palabra a las 2 de la mañana, era lindo leer todos los últimos capítulos de los evangelios, o leer los últimos capítulos de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, y empaparme de todo lo que estaba pasando. Pensé en algo muy especial: el jardín. Ese fue un pensamiento que vino solamente. En un jardín el hombre, el primer Adán, falló, pero en un jardín, en el jardín de Getsemaní, Jesús triunfó, Jesús logró la victoria. En un jardín, el de la tumba vacía, Él triunfó sobre el pecado, Él triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el poder de Satanás y abrió el camino para que el paraíso, para que el jardín eterno sea restaurado en la tierra, porque Dios quiere que su pueblo viva siempre con esa perspectiva de un jardín. Vi también un contraste interesante al leer la palabra, que sus amigos con los cuales se había apartado para que lo acompañaran en oración en los momentos de agonía en que estaba viviendo, sus amigos Pedro, Juan y Santiago, cuando él vino por 3 oportunidades a verlos, ¿qué estaban haciendo? Dormían. Sus amigos dormían mientras él sufría. Mientras que él esperaba que lo acompañaran, ellos dormían. Pero su enemigo, ¿qué pasaba con el enemigo? Estaba despierto y estaba buscando cómo entregarlo. A veces los amigos de Jesús dormimos y sus amigos, sus enemigos, están despiertos haciendo el daño a su obra. Muchas cosas encontré lindas en este hermoso pasaje. Quiero mirar esta escritura en el libro de Marcos, en el capítulo 14. Dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia, dijo Jesús, que me invade, que me siento morir. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora, y decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber ese trago amargo. Le presentó una figura de una copa, la copa por la cual oró no beberla. Era el trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Ese pasaje me impresionó profundamente, me ha impresionado siempre que estoy leyendo la Biblia. El Padre le presenta una copa que tenía un trago amargo completamente. Aquí quiero decir algo, si me permiten mencionarlo. Estamos en tierra sagrada, en tierra santa. Cuando Moisés llegó al monte, vio la zarza ardiendo, que Moisés se acercó a la zarza que ardía. Cuando el Señor lo llamó, Dios le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Cuando llegamos a este lugar de Getsemaní, no es tierra santa, es tierra santísima. Es un momento en que el ser humano no puede entender. Yo no puedo entender todo lo que Jesús sufrió. No puedo entender su agonía. Puedo aproximarme, puedo pensar algunas cosas, y me falta lengua me falta el idioma para poder hablar de todo lo que eso significaba, porque es el sufrimiento profundo del Señor Jesucristo. Aquel que había nacido en Belén, ahora está sufriendo. Ahora pasa por un momento difícil. Y Dios le dice: tienes que beber este trago amargo.
Si tuvieras que beber un trago amargo, ¿cuál sería tu reacción? Es una reacción no fácil, claro. Yo quisiera decir, ¿cuál sería, pensar por un momento, cuál sería el contenido de esa copa? ¿Qué era el trago amargo? Y yo pienso, miro la Escritura y me doy cuenta que no era temor a la muerte. Jesús no temía morir. El trago amargo no era pasar por la muerte, pasar por los dolores de la muerte, no. Él había venido para morir, lo sabía bien, no, ese no era el temor. No era temor al sufrimiento. Él sabía todo lo que iba a sufrir. Él sabía cómo iba a ser herido, cómo iba a ser abofeteado, cómo iba a ser despreciado, cómo iba a ser escupido, cómo iba a ser despreciado completamente. Pero no era temor al sufrimiento lo que estaba en esa copa. No era temor al horror de la crucifixión. No era temor de otra cosa. No era evadir la cruz. Él no está diciendo, Padre, tengo que ir a la cruz, pero por favor, si es posible, no me permitas ir a la cruz. No era eso lo que estaba diciendo. El trago amargo no tenía que ver con ese aspecto. ¿Sabes? Al leer las Escrituras, al saber lo que el Señor dice en su palabra, el trago amargo que Jesús tenía que beber era el trago del pecado. Él nunca había pecado. Eternamente había sido santo, puro con su Padre, y mientras estuvo en la tierra, Él tuvo que decir a la gente, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nunca pecó. Pero por un momento, antes de ir a la cruz, Él tenía que beber la copa amarga del pecado. Tenía que saborear sencillamente el sabor de la lujuria. Tenía que saborear la soberbia, la desobediencia. Tenía que saborear la deshonra de los hijos hacia los padres. Tenía que saborear los celos carnales. Tenía que saborear la ira, la angustia, la dificultad. Tenía que saborear la envidia, la enemistad, la hechicería. Tenía que saborear el pecado. ¿Sabe el pecado de quién? El pecado tuyo y el pecado mío. Él tuvo que saborear ese pecado. Nosotros no podemos entenderlo, porque nosotros hemos sido formados con una tendencia humana pecaminosa, y nosotros nos deleitamos en el pecado, ¿no es cierto? El ser humano se deleita en el pecado. Jesús nunca se deleitó en el pecado, no lo conocía, no lo había probado. Sabía que existía, pero él nunca lo había probado. Ahora tiene que probarlo. Ahora, por eso nosotros no podemos entenderlo, porque nosotros hemos vivido otra dimensión. Él tenía que saborear algo que era contrario totalmente a su naturaleza humana. Él bebió el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de los elegidos, el pecado del mundo. Él tenía que beber el pecado, las consecuencias del pecado, que era el abandono del Padre. El Padre lo iba a abandonar. Nunca había pasado por esa experiencia Jesús. Siempre había estado en íntima comunión con el Padre, aunque se hizo hombre. Estaba siempre en comunión con el Padre. Pero por primera vez en su existencia iba a sentir lo que más adelante en la cruz él expresó. Dios mío, ¿por qué me has dado la espalda? ¿Por qué me has abandonado? Tenía que beber esa copa, ese trago amargo completamente. Tenía que sentir los horrores del aguijón de la muerte. Tenía inclusive, como dice la Escritura, ir hasta el infierno, porque tenía que pagar por nosotros. Pero en el infierno iba a arrebatar las llaves del que tenía el poder del infierno, el poder de la muerte, y levantarse victorioso y decirle a Juan, yo soy el que vivo y estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno para liberar a mi pueblo. Aleluya. Tenía que hacer todo eso el Señor Jesucristo. Era lo que tenía que pagar. El único camino de redención era ese. No había otro camino, conforme a la naturaleza de Dios. Si hubiera habido otra alternativa, si hubiera existido plan B, Dios lo hubiera utilizado posiblemente. Pero no había plan B. El único plan que había era el sacrificio
de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él por eso le dice a su Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, Padre, no permitas que yo beba este trago amargo, el trago del pecado. Le pide a su Padre que le impida, que no le permita beber. Sin embargo, le dice: Padre, no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Él descansó en el concepto de la palabra Padre. ¿Sabe lo que significa la palabra Padre? Padre, cuando alguien le dice a otra persona Padre, cuando un hijo le dice a su progenitor Padre, le está diciendo: hágase tu voluntad. Eso no es lo que hacemos hoy en día, ¿no es cierto? Padre sencillamente es algo que es alguien que los ha engendrado, pero nunca decirle al Padre: tú eres el que decides. Eso significa la palabra Padre, el que decide. Hijos, escúchenme bien. Cuando se dirige a tu Padre, le está diciendo: Padre, con esa palabra implica: tú eres el que decides, no lo que yo quiera, lo que tú quieras. Jesús sabía bien lo que significaba esa palabra, y por eso le dijo: Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras. Dios, el Padre, en ese momento de angustia, de dificultad, le envió un ángel para consolarlo. Pero inclusive, aunque le envió el ángel, en el momento en que el ángel vino, dice el Señor algo muy especial. En Lucas 22:44 dice: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Y la palabra en griego, cuando dice cuando estaba angustiado, es agonía. ¿Qué significa agonía? Agonía es algo que está muy intenso, profundamente en el ser, que no se puede expresar con palabras humanas. Y por eso dice: oraba más intensamente. Y cuando oraba con más intensidad, de repente algo sucedió. Una cosa que me llama la atención. Alguna vez, hace unos días, cuando estaba hablando de la serie sobre la oración, les hice una pregunta. Yo me hice una pregunta: ¿cuántas veces he orado? Y mi tiempo de oración me lleva a sudar. ¿Cuántos de ustedes han sudado orando? Normalmente no, ¿cierto? Porque la oración es muy suave para nosotros. Simplemente: Señor, tengo este problema, Señor, gracias por tu ayuda. Y tranquilos pasamos. Jesús nos enseña que una oración intensa implica sudor, implica pasión, implica entregarse completamente a confiar en lo que está pidiendo. Y era tal la intensidad que tenía en su ser, en su alma, que los vasos sanguíneos explotaron y la sangre se mezcló con el sudor. Y qué interesante lo que dice la Escritura. Dice: pero como estaba angustiado o estaba en agonía, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían. ¿Dónde? No que lo absorbió la ropa que llevaba, no que se secó al correr por su piel, sino que llegó a la tierra. Hay mucho para pensar en ello. ¿Por qué tiene que decirse que el sudor llegó a la tierra? El sudor que estaba mezclado con sangre. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan en las Sagradas Escrituras, el pasaje de Génesis, después de que el hombre pecó, Dios le dijo a Adán: por tu causa la tierra es maldita. La tierra quedó maldita. ¿Y por qué Jesús derramó la sangre se mezcló con el sudor para llegar a la tierra? ¿Sabe por qué? Porque la muerte de Cristo también era para redimir la tierra, para quitar la maldición de la tierra. Dios quiere una tierra sin maldición. Dios quiere una tierra bendita. Bendito el nombre del Señor. Una tierra bendita. Yo anhelo que Colombia sea un país que sea una tierra bendita. Diga conmigo amén. Que Colombia sea una tierra bendita, una tierra de paz, una tierra de amor. Pero para ello el corazón del hombre tiene que ser devuelto a Dios. La sangre derramada. Una de las películas, como dije antes, que me gusta mucho es la película La Pasión. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta La Pasión.
la película La Pasión, porque es estremecedora. Y déjeme decirle, creo que Mel Gibson trató de aproximarse a lo que pasó en esos días en Getsemaní. Porque la película se inicia en Getsemaní. No es antes, no es fuera de Getsemaní, es en Getsemaní, cuando Jesús está orando y el sudor se mezcla con la sangre que viene sobre su cuerpo. Y entonces, en ese momento, ¿vieron la película? Cómo Satanás de una forma secreta está presente. Creo que Mel Gibson captó el espíritu de la enseñanza. Yo me imagino que Satanás se acercó a Jesús mientras oraba para susurrarle y decirle: te lo dije cuando empezaste el ministerio. Te lo dije que yo te ofrecía todo esto, lo que tú viniste a buscar, sin necesidad de ir a sufrir. Te prometí el camino más corto, pero tú no quisiste, terco. Ahora tienes que sufrir lo que yo quería que no sufriera. Sin embargo, me parece que Satanás sigue susurrándolo. Te doy un consejo. No vayas a la cruz. Evada la cruz. Ve otra forma. Llama a ángeles que te defiendan. Yo creo que esa fue la intención de Satanás con Pedro cuando lo estimuló a Pedro a sacar la espada. ¿Se acuerdan que saca la espada y le corta la oreja al primero ahí? El primer torero, ¿no? Cortó oreja. Y le cortó la oreja a uno y el Señor Jesús le dice: Pedro, mete tu espada en la vaina, porque el que espada tomare, espada también morirá. ¿No crees que puedo pedir una legión de ángeles y los ángeles vendrían y me salvarían? Yo creo que Satanás comenzó a decirle a Jesús: pide a los ángeles que vengan, que ellos te librarán de la agonía que vas a pasar. ¿Para qué vas a morir por ese pueblo? ¿Para qué vas a morir por los seres humanos si los seres humanos son ingratos? Mira, te aseguro que dentro de un poco de tiempo, aquellos que dicen que te amarán, no te amarán. Ellos no te amarán con toda tu mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. No te amarán con todo lo que son. No te amarán. Ellos dirán que te aman. La verdad, se aman a sí mismos. La verdad, no aman tu causa, buscan lo suyo. La verdad, no quieren hacer tu voluntad, quieren hacer su voluntad. ¿Para qué sufres por ello? Es un pueblo ingrato. Aquellos por los cuales vas a morir pelearán por quien te reemplazarán. Algunos de ellos te entregarán, otros te negarán, otros te traicionarán, otros te ignorarán. ¿Para qué das la vida por ello? Yo creo que de una u otra manera Satanás se acercó para susurrarle. ¿Sabe cómo lo expresa Mel Gibson? Con una figura que está en Génesis 3. La figura de Génesis 3:15 es cuando el Señor le dice a la serpiente que habrá lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente es el pecado, es la maldad. Y dice, habrá lucha. Y tu simiente, le dice el Señor a Satanás, morderá al talón de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza con sus pies. ¿Sabe? Me fascina lo de Mel Gibson ahí, cuando presenta la culebra, la serpiente, cuando Jesús está en agonía. Y de repente Jesús se da cuenta que es Satanás. ¿Y qué hace en la película? De repente el Señor se pone de pies y aplasta la cabeza de la serpiente, porque la cabeza de Satanás fue aplastada en el Calvario, y allá en el Getsemaní el Señor tuvo la victoria sobre el enemigo. Todo el susurro del enemigo fue vencido. No había nada que hacer, nada que pudieran estar en contra de Jesús. Esa agonía, esa guerra que tiene entre Jesús y la fuerza del mal, entre aquel que vino a dar su vida por nosotros y la fuerza satánica, es imposible de descifrar, es imposible de describir. No solamente ahí en Getsemaní, como bien lo presentaron los hermanos de la obra de teatro hace 15 días, la guerra celestial que hubo para que Jesús naciera, el impedimento que quería Satanás para que Jesús no naciera, aquí igual para que Jesús no fuera a la cruz. Pero Jesús triunfó, aleluya. Jesús pisó la cabeza de la serpiente y
triunfó el Señor. Hay un tercer pensamiento que viene en este pasaje. ¿Por qué Jesús toma de repente una actitud diferente? Mire lo que dice: al volver Jesús por tercera vez, le dijo a Pedro, a Santiago y a Juan: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Pero el ambiente con que se dice en el Nuevo Testamento, lo que envuelve las palabras que se traducen de esta manera, es un ambiente de tranquilidad. Jesús ya no tiene angustia. Jesús ya no tiene ansiedad. Jesús no tiene preocupación. Ya no hay agonía en Él. La agonía terminó. Todo estaba por delante para cumplirse. Todo estaba por delante para realizarse. Pero la agonía había cesado. Ahora había paz en el corazón de Cristo. Había paz. Y Él dice: simplemente las cosas van a suceder como está escrito. El que me traiciona ya viene. Levantémonos. Vamos a esperar lo que viene. ¿Cómo es que Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, ahora tiene tanta paz? Ahora tiene tanta alegría. Y creo que aquí está el más grande secreto de Getsemaní. Está el más grande secreto en la vida de los cristianos. El ángel no pudo consolarlo. Vino para consolarlo, pero no pudo consolarlo. Sus discípulos, que debían de estar con él para consolarlo, estaban dormidos. No había nadie que lo consolara. Pero de repente Jesús encontró paz. Encontró seguridad. Y he vivido momentos difíciles en mi vida, en mi relación con mis seres queridos, especialmente el más cercano fue cuando mi hijo mayor partió con el Señor. Yo no entendía, pero tuve que decirle: Señor, no como yo quiera, sino como tú quieras. Y esa es una palabra muy especial, porque cuando Jesús oró y le dijo: Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras, no fue una palabra de resignación. Como dicen chistosamente los boyacenses, no es agua de resina la que le dijo que tomara, ¿no? Agua de resignación. No fue que él se resignó. ¿Cuántas personas se resignan cuando hay una cosa que ya no se puede cambiar? ¿Ya ha pasado alguna vez que tienes que resignarte? Y dices: ¿qué puedo hacer si no hay más nada que hacer? Pues tocará aguantarse. No fue una resignación a lo que era inevitable. No fue la resignación lo que involucró, lo que tocó el corazón de Jesucristo. Fue en algún momento, permítame imaginarme esto en las Escrituras, que lo percibo por la palabra del Señor. Dios, el Padre, le trae a la mente lo que el profeta Isaías había dicho 750 años atrás. Le trae a la mente Isaías 53. Y cuando Jesús lo recuerda, el que conocía bien la Escritura, dijo: Padre, entiendo tu voluntad. No importa lo que tengas que sufrir, tu voluntad siempre es buena. Tu voluntad siempre es agradable. Tu voluntad siempre es perfecta. Aunque sea un trago amargo el que bebo, si es tu voluntad, tú tendrás un propósito bello al final. Entonces no fue resignación, fue descanso en la voluntad del Padre. Permítanme leer con ustedes y hacer breves comentarios en Isaías 53. Isaías 53, el profeta comienza hablando sobre lo que Jesús iba a ser reconocido en la tierra, cómo iba a vivir, y comenzó diciendo: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. ¿Sabes? Algunos pensadores bíblicos dicen que la apariencia de Jesús no era la de un churro. Siempre presentamos a Jesús, buscamos tratar de presentar a Jesús como una persona que atrae según nuestra cultura, ¿no? Que tenga un perfil, que tenga ojos
ojos verdes, que tenga una nariz aguileña, que tenga, bueno, en fin, lo que cada uno se imagina. La verdad, el profeta dice que no había atracción en él. No fue la atracción física la que robó el corazón de los hombres. No es la atracción física la que roba el corazón de cada uno de nosotros. Era una belleza interior, no la exterior. Dígale a su hermano, la belleza de Jesús no era lo de exterior, era lo interior. Es como dice el apóstol San Pedro también a las mujeres. Le dice, no se preocupen por la belleza exterior. Claro, cuídenla. Pero esa no es la preocupación que deben tener, sino la belleza interior. Lo bello de Jesús era su aspecto interior. Su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado, rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sigue diciendo, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. No fue sus debilidades, fueron nuestras debilidades. Y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Muchos decían, este que se llama el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva a sí mismo y nos salva a nosotros? Está sufriendo porque lo merece. Eso pensaban inclusive los religiosos. Pensábamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él no había pecado. Entonces no era un castigo por sus pecados. Pero Él fue traspasado ¿por quién? ¿Por las rebeliones de quién? Dígale a su hermano que está a su lado, Él fue traspasado por mis rebeliones. Mis rebeliones. Aplastado ¿por qué? Por nuestros pecados. Él fue aplastado por mis pecados. Normalmente, por años se creyó que los culpables de la muerte de Cristo habían sido los judíos. Y en la Inquisición, en España, se persiguió a los judíos acusándolos de culpables de la muerte de Cristo. Cuando leo la Biblia me doy cuenta que no fueron los judíos los culpables, fui yo. Fui yo. Fuiste tú. Dígale a su hermano, yo fui el culpable de la muerte de Jesús, no fueron los judíos. Fue por mis pecados que Él murió en la cruz del Calvario, aplastado por nuestros pecados, golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Padre, el Señor, puso sobre Jesús los pecados de todos nosotros. Ahí en la cruz, cuando Él clamó en agonía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue porque en ese momento, cuando las tinieblas cubrieron la tierra, los pecados tuyos, míos, de la humanidad, se posaron sobre Él. Y los ojos de un Dios santo no podían ver el pecado y le dieron la espalda. Él se hizo pecado por nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Leía no leyenda, sino una historia real, un escrito de unas personas que trabajan con pastores, que es su función y cómo una ovejita la amarran y la degüellan y le quitan la vida. Ellos que trabajan en esa área tienen este conocimiento. Ninguna oveja, en el momento en que la amarran, en el momento que la acuestan, en el momento que la degüellan, no abre su boca, no tiene ni un solo quejido. Por eso Jesús escogió la relación de oveja-pastor para hablar de su pueblo. Él dice, como oveja llevada al matadero, no abrió su boca. No tuvo ni un solo quejido, no tuvo un momento de protesta, no le dijo, ¿por qué lo haces? No tuvo, simplemente todo lo que hicieron. Por eso me fascina la película de Mel Gibson, está muy centrada en la Escritura, todo el azote que le dan y él no los maldice. Antes, cuando lo crucifican, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Antes los bendice.
Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Esta palabra injustamente es interesante. Dos episodios en la vida de Jesús. Uno es cuando está frente a Pilato. Pilato comienza a escudriñar su vida, a interrogarlo, a indagar por él. Y descubre que es inocente. Y le dice al pueblo: he hablado con este hombre y yo quiero declararles que eres inocente. La pregunta es, si Pilato sabía que era inocente, ¿por qué lo juzgó? ¿Por qué lo entregó? ¿No es cierto? Es una buena pregunta. ¿Por qué lo condenó si sabía que era inocente? Pero no solamente en ese momento fue juzgado injustamente, también fue juzgado por pecados que nunca cometió. Los cometió otro, pero él pagó por ellos. Pagó por mí en la cruz del Calvario. Sigue diciendo: a nadie le importó que muriera sin descendientes, sin familia, sin saber, iba a desaparecer completamente su nombre de la tierra, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico por compasión solamente. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastado y causarle dolor, aplastarlo y causarle dolor. Ese era el plan del Señor. ¿Se dan cuenta de lo que dice? El plan del Señor, ¿cuál era? Aplastarlo. Y dice la Biblia que era un buen plan. ¿Bueno para quién? Para nosotros. Diga: bueno para mí. Jesús vivió esa experiencia de ser aplastado, como dice la canción, como flor pisoteada. Así murió el Señor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, tendrá linaje, tendrá familia, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Escuche, el buen plan del Señor era que bebiera la copa amarga, pero esa copa amarga se iba a transformar en bendición. ¿Para quién? Para mí y para Él también. Porque esos redimidos iban a ser su familia, con los cuales Él iba a vivir para siempre. Aleluya. Yo soy de su familia, bendito el nombre del Señor. Cuando vea todo lo que se logró, mediante su angustia, quedará satisfecho. Por eso Jesús se levantó satisfecho de la agonía. Le dijo a sus discípulos: vamos, estoy satisfecho. No tengo ya temor por nada de lo que voy a padecer. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Él hizo posible que yo sea contado entre los justos, aunque no soy justo. Pero aplicó su justicia en mi vida, y porque Él es justo, yo soy justo. Amén. Porque Él es justo, tú eres justo. Mire todas las implicaciones que esto tiene. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Eso no se hubiera realizado. Yo no hubiera sido declarado justo delante de Dios, porque no era justo. Pero Jesús pagó mi injusticia. Yo no hubiera sido declarado libre si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario, porque Él murió por mí para hacerme libre. Como dice el apóstol San Pedro en una palabra muy bella, dice: Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Cuando el Padre le presenta esta profecía que está en Isaías 53, y él la lee, dice: Padre, si tengo que beber el trago amargo, lo bebo, porque sé que al final será bendición para ellos y para mí también. Y bebió. ¿Cuál es la lección que aprendamos o aprendemos, que debemos aprender y que aprendemos de esta enseñanza en este día? No hay nada más bello que vivir en la voluntad de Dios
aunque el trago que yo debo beber sea amargo. Lo repito, no hay nada más bello en esta vida que vivir en la voluntad de Dios, aunque el trago que Él me pida beber sea amargo. He hablado con muchos sobre este tema, que están bebiendo tragos amargos y se rehúsan a beberlo. Se rehúsan, no es fácil. Pero déjeme decirles, si el trago amargo es la voluntad de Dios, será bendición para ti. Dígale a su hermano, será bendición para ti. Jesús lo vivió y por eso Él se levantó victorioso de ese lugar. Descansó completamente. Descansó en la voluntad de su Padre. Padre, lo que tú decidas. Padre, lo que tú decidas. Es el camino que nos muestra a nosotros como hijos. Yo estoy aprendiendo cada día, no es fácil, pero estoy aprendiendo a decirle al Señor, Señor, no como yo quiera, como tú quieras. Tú eres el que decides. Y Padre, sé que tu voluntad siempre es buena, siempre es agradable y siempre es perfecta. La batalla final se libró en el Calvario, pero la guerra, ¿dónde se ganó? En Getsemaní. La guerra no se ganó en la cruz, la guerra se ganó en Getsemaní. Getsemaní es un sitio muy especial. Ahí estuvo la guerra ganada. La guerra se gana cuando uno decide hacer lo que el Padre quiere, aunque sea un trago amargo. Entonces la guerra está ganada. Tú puedes ganar batallas, pero ¿de qué sirve ganar batallas si se pierde la guerra? ¿Qué valor, qué significado tienen batallas ganadas si no has perdido la guerra? En la cruz se libró la batalla final, pero la guerra se ganó en Getsemaní. ¿Cómo se ganó? Cuando Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios quiere que tú ganes la guerra en la vida, aleluya. Estamos en una guerra. Dios quiere declararte victorioso. Y serás victorioso cuando digas, no como yo quiera, como tú quieras. Señor, es una nueva manera de pensar que tenemos que vivir. Tenemos que pensar al Señor, pensar en Él de una manera muy diferente. Getsemaní, el lugar donde la guerra se ganó. Jesús salió, como dice Steve Covey, con el fin en la mente. Cuando sabía lo que iba a pasar al final, que Él sería al final victorioso y su pueblo sería victorioso, Él se levantó para ir a Jerusalén, para ser sacrificado, para morir, porque sabía que al final la victoria era suya y la compartiría con su pueblo. Señor, en Getsemaní nos enseñaste la lección más profunda del universo: descansar en la voluntad del Padre, aunque en mi condición, en mis circunstancias, sea una copa amarga. Pero no hay nada que pase por tus manos que luego no se convierta en prosperidad para mí, Señor. La más grande lección del universo es decidir llamarte Padre. Y cuando te digo Padre nuestro que estás en los cielos, estoy diciendo, tú eres el que decides. Por tanto, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Señor, hemos pasado por momentos difíciles y muchas veces nos rehusamos a beber la copa. Y nos rehusamos a beberla porque tenemos miedo. Y si tenemos que beberla, lo hacemos con resignación. Pero Señor, tú nos enseñaste que bebiste la copa con alegría, aunque era amarga.
porque la copa era la voluntad del Padre. Enséñanos a vivir en tu voluntad. Señor, pertenecer a una religión cristiana es fácil. Ser un hijo que camina en tus huellas es otra cosa, Señor. Y aquí está una de las huellas que tú marcaste. Hacer tu voluntad, Padre, nos ha agradado. Señor, gracias. Gracias. Hacer tu voluntad nos agrada. Y cuando hacemos tu voluntad, no nos dejarás solos, porque tú estás con nosotros.